Bueno, seguimos con la segunda parte de Fuera de Serie y estamos con un especialista económico-financiero que es el señor Marcelo Romano, que es magíster en economía, trabajó en diversas instituciones bancarias del país, fue funcionario del Ministerio de Interior coordinando la parte de economías regionales y en el estudio de Miguel Ángel Broda en Portfolio Global. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto que estés con nosotros en Fuera de Serie. Gracias, Baltasar, por la llamada. Hola Marcelo, ¿qué tal? Agustina Henrich lo saluda. Hola, Agustina. ¿Todo bien? Sí, sí. Me alegro. Marcelo, ya queda prácticamente un mes y se nos termina el año, un poquito más de un mes. Nos interesa saber, conocer un poco qué análisis hace este 2018 en materia económica y, bueno, no sé, ¿qué pasó para usted realmente en todo este año? Hacer un resumen en unos minutos para el año 2018 es un poco corto, pero sintéticamente sí. El año empezó de una manera, o se esperaba que la economía creciera arriba del 2%, que la tasa de inflación fuera menor al 20%, alguna cosa por el estilo, y estamos terminando a partir de abril en adelante una serie de hechos que comenzaron antes, uno podría llegar a decir, pero que empezaron a, llamémosle así, que las gotas que rebalsaron el vaso fueron a partir de abril en adelante y que nos hacen llevar a la economía a un viaje con una caída de toda la economía para todo el año, arriba del 2,5%, diferentes cosas te explican este viaje hacia la caída, con una inflación superior al 40-45%, ya números que son increíbles. ¿Por qué cambió tan rotundamente la tendencia? Tiene que ver con credibilidad. ¿Por qué cambió la credibilidad? Es porque el gobierno empezó a hacer macanas, algunas cosas que yo empezaba a decir que habían empezado antes. Esas macanas uno las puede mirar en términos de qué camino iba a seguir el gobierno y qué camino finalmente terminó siguiendo y cómo la gente tomó otro camino totalmente contrario a lo que el gobierno quería. Cuando suceden esas cosas, lo que te pasa es que tenés una sustancial caída de la demanda de dinero. ¿Qué es esto? Todos los pesos que tenemos guardados en nuestros bolsillos y los que había en Levac trataron de irse todos juntos por una puerta 12 al dólar. Y lo que terminó pasando fue que el dólar pasó de 20 a 40 en 4 o 5 meses. Las tasas de interés que estaban en el 25% ahora están pasaron por 70 y ahora están en 60. La tasa de inflación que estaba más o menos en el 20 termina en el 45 y la caída de la economía. Sencillamente es eso lo que pasó. Obviamente que el día a día ha sido para los mercados financieros han sido de terror, han sido muy castigados. ¿Qué significa esto? Es que todo lo que significaba el riesgo país o credibilidad hacia Argentina pasó de un nivel de 350 a un nivel de 650 o algo por el estilo. Y por lo tanto todos los bonos perdieron entre 30 y 35% en términos de valor, en términos de dólar, en términos de pesos que se deterioraron. O sea, eso es un poco el viaje rápidamente de lo que es Argentina, o de lo que está pasando en la Argentina. Pero uno podría llegar a sintetizar también que dos cosas que creo que son buenas, entre paréntesis y entre comillas y subrayado, hacia adelante. La primera es la definición, diría tres cosas. La primera es la definición de que el gobierno finalmente cambió de gradualismo a shock, su ajuste fiscal. Parte del proceso de caída de la Argentina tuvo que ver con el gradualismo. Y por lo tanto decidió a partir de julio, junio en adelante
con el primer acuerdo con el fondo, ir hacia un ajuste mucho más rápido en términos fiscales, que lo aceleró con el segundo programa que se encaró con el fondo. ¿Qué significa eso? Que estamos viajando de un déficit fiscal y un ajuste de gasto y con un aumento de los impuestos, básicamente retenciones, hacia el equilibrio fiscal, que esto sería casi inédito en los últimos 15 años, lo cual sería una buena señal de persistir hacia adelante para llegar a un equilibrio de la economía argentina mucho, pero mucho más sustentable del que veníamos. El segundo punto es que en ese acuerdo con el fondo tenemos la plata hasta para financiar el pequeño déficit fiscal del 2018, el viaje al equilibrio fiscal del 2019 y para pagar después adicionalmente los intereses y para pagar los vencimientos de deuda, que toda la plata alcanza más o menos hasta la mitad del 2020. Eso quiere decir que todos los tenedores de bonos argentinos van a cobrar, lo cual es un buen punto para el tamaño castigo que tienen los activos financieros argentinos. ¿Y cómo cierra esta película? Es con ir hacia un gran concepto de emisión monetaria cero. ¿Por qué se tuvo que hacer esto? Básicamente porque como no había ninguna credibilidad sobre el peso, tuvieron que hacer como una convertibilidad, que yo la llamo convertibilidad monetaria, o lo que yo también defino mucho más conceptualmente como un cambio de sistema para que haya credibilidad. A partir de ese cambio de credibilidad, el dólar empezó a frenarse, después me van a decir y me van a preguntar por las tasas de interés, sí, son altísimas, pero estas tasas son las que son la consecuencia y que siempre aparecen después de un shock estabilizador. Por lo tanto, de continuar este proceso hacia el 2019, entiendo que vamos a poder tener, dejando de lado con la caída que estamos transitando en el cuarto trimestre de la economía, que el año que viene tener una inflación de 20 o 25 puntos menos que la de este año. Es decir, poder estar en el entorno del 20%. De ser esto así, claramente las tasas de interés, que hoy están más o menos en el 60%, 61%, si tomamos la del ELIC, y mucho más altas si tomamos las de cheques diferidos, fondos fiduciarios o un descuento en un banco, van a tender a caer. Y por lo tanto, las tasas van a ser mucho más amigables que las que son hoy. Pero esto también es es importante tenerlo en cuenta para ver qué hacemos hoy si nos ponemos con pesos o nos ponemos con dólares. Y me parece que es un periodo para claramente estar en pesos, independientemente de la suba que hubo de tipo de cambio de estos 3 días, que alejó el tipo de cambio de la banda de intervención. ¿Se acuerdan cómo más o menos es hoy el esquema monetario, que es que el Banco Central recién compra cuando el tipo de cambio podría comprar cuando el tipo de cambio esté por debajo de 35 y moneditas, creo que es casi 35.80 hoy por hoy, y a partir de ahí expandir la cantidad de dinero. Es importante... Sí. No, dígame. Es importante tener en cuenta que a lo que te lleva hacia el equilibrio en el 2019 sería el cero fiscal, el equilibrio fiscal, sumado al cero monetario. Cero monetario es cero emisión de dinero, dejando de lado las expansiones por LEVAX. ¿Y por qué es esto? Porque eso es lo que te explica la tasa de inflación, o lo que te anticiparía que la tasa de inflación el año que viene caería sustancialmente. Y yo entiendo que por la dinámica que está siguiendo, caería sustancialmente hacia el primer trimestre, o hacia el primer trimestre del 2019, a un orden del 2
2,5% por mes. Bien, entonces, lo cual esto sí. se pone se empieza a generar con una tasa de inflación mucho menor la posibilidad, y acá estoy hablando de la posibilidad de una recuperación que no va a ser violenta en la economía argentina. Claramente no va a ser como la recuperación del 2017. ¿Por qué? Porque esta recuperación va a estar atada a mucho más contexto externo y mercado externo que a mercado interno. ¿Y por qué esta diferencia? Porque el tipo de cambio real o el tipo de cambio nominal o con el poder de compra que tiene en Argentina hoy nos permite ser muchísimo más competitivos de lo que éramos en el 2018 o en el 2017. Y por lo tanto la economía sale más bien exportando e importando mucho menos. O sea que este es positivo para 2019. Sí, y ahí, por ejemplo, si estoy pensando claramente en San Nicolás, estoy pensando en toda la industria siderúrgica, que todas las cosas que salen de por ahí van a tener una posibilidad de venderle mucho más al exterior que al mercado interno. ¿Por qué? El mercado interno va a estar ralentizado, recién mucho más regular, realmente saliendo del piso que está transitando en el cuarto trimestre del 2018. Y el campo, porque muchos hablan de que el campo nos va a sacar de la crisis, bueno, como lo hizo tantas veces, pero prometen como que el año que viene va a ser nuestro salvador. También va a estar en ese circuito, ¿no? Sí, era lo que, bueno, es parte de salir por el mercado externo. Está o bien. sea, todo el trigo, toda la soja, todo el maíz, no, básicamente se consume relativamente poco en Argentina y se va por barcos hacia afuera. Y vos sabés que tenés una buena cosecha, hubo una buena siembra, las perspectivas de cosecha son altas, la perspectiva del trigo es creciente, y esta es la misma, entre comillas, salida que, si alguien recuerda, el 2017 tuvo la economía. Cuando en el 2016 la economía se cayó por el ajuste inicial que hubo en el 2016, la economía empezó a salir en el 2017 primero por las provincias. Cuando yo digo por las provincias es por el campo, básicamente, que empieza a tener una actividad económica mucho más veloz que la que tienen las grandes urbes. ¿Por qué? Las grandes urbes dependen del mercado interno, y el mercado interno depende de la mejora del salario y de la mejora o de la posibilidad de crédito interno. Y estos dos factores, crédito interno o crédito y salario, y van a estar más lentas en su recuperación que en las urbes, que en las grandes urbes, que en el campo. En el campo esa dinámica es mucho más rápida, o sea, levantan la cosecha, la ponen en camiones, la mandan en barcos y vos volvés a ver un ciclo positivo en las ciudades más ligadas al campo, ligadas al trigo, por ejemplo, que ligadas a la industria. Marcelo, te consulto, Sí, Baltasar. ¿Qué quedará pendiente el año que viene o qué nos faltará para que las empresas empiecen a considerar volver a invertir en el país? Mirá, a ver, ahí hay una cuestión que es de otro orden. Bien. Para mí es una cuestión de orden electoral. ¿Cuál es el escenario de los siguientes 4 años al 2019? Y ahí me parece que tenemos una mala apreciación de lo que fue el periodo kirchnerista, donde hubo cepo cambiario, hubo todo un cierre de la economía sustancialmente importante, un cierre de los mercados externos, una economía que miraba el mercado interno, que para las empresas eso es bueno, entre comillas, que ahora se contrapondría, porque el 2019 va a ser transición y no sabes para qué lado va a ir la perinola, lo puedo decir de esta manera risueña, si vamos hacia un mercado interno o hacia un mercado externo. Si vamos hacia un mercado externo, las condiciones iniciales son muy buenas. ¿Por qué? Porque hoy estamos con un tipo de cambio muy competitivo,
la economía empezaría a abrir, lo cual significa rebaja de costos, la logística está empezando a tomar vuelo, y por lo tanto eso es lo que le permitiría a muchas empresas a decir, hoy compro una máquina y puedo producir internamente para sacar galletitas al exterior. Entonces, todo va a depender de cómo se vaya avisorando el 2019. Si es de una extensión de este proceso, que en los últimos años fue tortuoso, vale la pena decirlo, y que se equivocó mucho el gobierno, o si volvemos hacia atrás. Por lo tanto, los empresarios van a estar más pendientes de mirar las estadísticas o las encuestas electorales que están mirando si el gobierno tiene superávit fiscal o equilibrio fiscal, o si el Banco Central todos los meses cumple con la regla monetaria de emisión cero. Marcelo, por otro lado, creo que hicimos bien la cuenta, pero nos da como el 11º acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que firmó Macri. Según su visión, ¿esta vez va a resultar en algo distinto, diferente de las veces anteriores, o de cara al futuro, digo, ¿no? Es una buena pregunta. La historia de Argentina siempre fue que nunca se pudo domar al gordo. Aclaro, soy irónico. Nunca se pudo controlar al gasto público. Y por lo tanto nunca se pudo controlar el déficit fiscal. Salvo en periodos muy cortos, como fue 2003, 2008, esa época de superávit gemelos. En los demás periodos siempre por algún lado explotaba el gasto. Si no era por la parte de previsión social, era por la parte de gasto interno, o era por la parte de las provincias. Entiendo ahora que la posibilidad de que estemos en un camino mucho más directo hacia el equilibrio fiscal queda más claro, porque es lo que el gobierno siempre trató de hacer, lo que es nuevo, ya no es tan nuevo, lo que el gobierno siempre trató de hacer en estos últimos 3 años, aunque por ahí posiblemente los primeros 2 años sin mucha convicción, y ahora el mercado los anticipó, por eso tuvimos la caída de la demanda de dinero, y a partir de ahí dicen, ya está, con el mercado no podemos contar más, y por lo tanto tenemos que hacer nuestra dieta, nuestro ajuste, empezar a que el gordo o el gasto público empiece a retroceder en términos del PBI. Marcelo, acá es cuando uno mira todos los meses los números, lo que ve es que el gasto público está este año, por ejemplo, crece entre 25 y 28% en promedio, con una inflación arriba del 40%, o sea que hubo un deterioro del tamaño real del gasto de 12 puntos o algo por el estilo. Y los analistas dicen que la gente vota con el bolsillo. En este sentido, de la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido, sobre todo durante este último año, ¿cuánto le va a costar eso a Macri en las urnas? ¿Cuánto cree que le pueda costar? Primero, el gobierno está claramente apostando a que con una caída sustancial de la tasa de inflación, de lo que yo traté de pensar y mostrarles que sería el corto plazo, en el próximo trimestre, sumado a una recuperación del salario muy lenta, claro, pero por arriba de la tasa de inflación, eso ya te pone un poquito de calorcito en los bolsillos. Si a eso le sumás que las empresas van a empezar a tomar más gente o recomponer planteles, me parece que también los bolsillos van a estar un poquito más, con menos incertidumbre. Eso es lo que apuesta el gobierno. El punto básico es si la gente, si el peso, la moneda nuestra sigue estando equilibrada y por lo tanto el dólar no se escapa, que es el reflejo de lo que hacemos nosotros con nuestros pesos, me parece que hay una ventana de oportunidad para el gobierno para la reelección.
no soy analista político para poder decir si la oposición hace una cosa, si el gobierno hace otra. En términos económicos, la estabilidad es sería el primer elemento de recuperación del poder político. Bien. O de estar mejor en las elecciones. Marcelo, la última consulta, agradeciéndote tu tiempo y sobre todo apelando a tu criterio profesional. En estos tiempos, bueno, de alta inflación, sobre todo de este año, y donde la gente está buscando un refugio para sus ahorros, para sus pesos, precisamente esa es la consulta que te hago como recomendación, y con la experiencia que tenés, ¿qué debiera hacer la gente con los pesos y no seguir perdiendo hasta que esa baja se concrete potencialmente en 2019 contra la inflación? Mira, a ver, ahí empezamos a hablar de riesgo y retorno. Riesgo es cuando la gente mira para atrás, el dólar subió de 20 a 40. Riesgo es cuando la gente mira la inflación y está en los últimos meses, estuvo 6% en septiembre, 5%, un poquito más en octubre, noviembre tira muchísimo más para abajo. Por lo tanto hay que mirar hoy los rendimientos que está habiendo con las tasas de interés. Yo entiendo que se está haciendo, como se está haciendo el ajuste fiscal y monetario, empiezan a aparecer dólares privados. Empieza a haber oferta de dólares privados, que te hace que el tipo de cambio siempre esté más cerquita, para definirlo así, de la banda de intervención, la banda de compra del Banco Central, que con estas tasas de interés arriba del 40, 45, un plazo fijo, la idea básica es que la tasa le gana al dólar. También hay otros instrumentos que están por arriba, que son también en pesos, entre paréntesis, hay que asumir riesgo pesos y en vista de lo que sucedió durante todo este año, bueno, hay que tener criterio de qué porcentaje de mi cartera paso de dólares a pesos. O si ya estaba en pesos, tengo que seguir en pesos. ¿Cuáles son los otros instrumentos? Por ejemplo, una LECAP, que es un bono que capitaliza en tasas de interés, que hoy está rindiendo arriba del 50% y que tiene posibilidad de ser invertido a 3 meses o 6 meses. Lo que uno está haciendo en el fondo es comprándose un título que devenga una tasa de interés del 50%, y que y con una tasa de inflación que claramente es decreciente, y por lo tanto la tasa real de interés que tiene implícito esa inversión está entre 15 y 22 puntos. El otro día saqué un trabajo donde la medición de la tasa de interés real en los bonos en pesos está arriba de 22 puntos en términos reales, lo cual pareciera que es gigante, pero esa es la misma tasa de interés real que hubo en el 2003 con la salida de la convertibilidad, cuando el proceso de estabilización había que clavar el proceso de estabilización. Mi definición rotunda es, hoy hay que adjudicarle un poco a la cartera que tenemos de activos financieros, que si estábamos totalmente dolarizados, un cacho a pesos. Si estábamos en pesos y que nos comimos la pérdida de 20 a 40 y de 40 a 38 que la ganamos, a 37 que la ganamos, más la tasa de interés que fueron devengando, seguir en pesos. Bien. Importante definición. Te agradecemos muchísimo, Marcelo, por esta entrevista. Muy amable, ¿eh? Gracias, Baltasar. Gracias, Agustina. Que tengan buen día. Chau, chau. Igualmente. Gracias, Marcelo.